Este es el segundo programa que tenemos del efecto de licor en la gente y de varios temas con el doctor Charles Wallace, que me estaba diciendo que tiene un hermano que estaba metido en los deportes y que conoció a Rigo Solís. Oh, sí, mi hermano Cumiche. Ajá. Somos 4 hermanos, él es el Cumiche, pero claro, Cumiche que ya tiene 64 años ahora. Y jugaba baloncesto. Jugaba baloncesto, sí, de voleibol. Bueno, jugó las dos cosas, pero más jugó el voleibol. Ajá. Y fue seleccionado nacional en el voleibol. Y conoció a Rigo Solís. Es que Rigo comenzó, creo, pitando en las canchas. Creo que era árbitro, ¿verdad? Era árbitro y de ahí ya le gustó la locución y eso. Ajá. Y se metió a la narración, pero él era, la especialidad de él era en ese tipo de deporte. De deporte, es que yo le comentaba a mi hermano, estábamos escuchando un juego de béisbol y entonces me encanta cómo narra este Rigo Solís, sobre todo cuando pegan un jonrón. Se emociona, ¿verdad? Se pareciera emociona, que es la final. Sí, un partido ahí, el primero tal vez. Sí. Se emociona, Rigo. Se emociona mucho. Sí. Yo lo conozco personalmente, dice mi hermano. Oh, qué bien. Yo, hasta después, cuando vine una vez acá, lo miré, fue la primera vez que lo miré personalmente. ¿Tu hermano se llama ese? Jerry Wallace. Jerry Wallace, sí. Fue jugador. Sí. Fue jugador, sí, él estudió en el que era el ITESPAP, que es la uni que queda aquí por el Rubén Darío, el barrio Rubén Darío. Ya el RUPAP. Sí, El RUPAP, correcto. RUPAP, sí. Exacto, y Rigo vive por ahí. Ajá, vive por ahí. Por ahí cerca, sí. Correcto, sí. Entonces sí lo conoció. Bueno, pues vamos a ver qué día pasa por aquí, Rigo Solís. El doctor Wallace es médico salubrista, es docente retirado, pero activo. Activo horario. Es un poco raro esto, ¿no? Está retirado oficialmente, pero es activo porque sigue impartiendo clases horarias. Así es, sigue impartiendo clases. ¿Y cómo se llama el área? Repítame. El área de conocimiento de la salud. Sí. Área del conocimiento de la salud de la UNAM. De la UNAM. Correcto. Entonces, con él, como asesora a grupos de alcohólicos anónimos, no siendo alcohólico anónimo, no tomando licor, pero con sus conocimientos, él ha brindado un montón de charlas y conferencias y lo estamos aprovechando. Hoy vamos a platicar sobre los efectos del licor en el cerebro, que usted me dijo, ¿por qué nos emborrachamos? ¿Por qué nos emborrachamos? ¿Por qué nos emborrachamos? ¿Por qué nos doblamos? ¿Por qué doblamos? A caminar con el guaro. Sí. ¿Por qué andamos bailando en la calle? Sí, ¿no? De eso vamos a hablar. Y con el doctor también estamos platicando que otro de los temas, Juan Hernández, que vamos a hacer más adelante es las películas. Puede ser que hagamos uno sobre canciones que inciten al borracho o que elogien al borracho o historias de borracho o películas también que tengan que ver con el tema. Ya mencionamos dos, una de Denzel Washington que se llama El Piloto. El Piloto, muy tremenda esa película, es impactante. Excelente. Sí, esa se llama El Piloto. No crean que Denzel Washington solo anda disparando. Es una buena película. Y con Linda Blair, que muchos la recuerdan solo con la película El Exorcista, hay una que se llama Retrato de una joven alcohólica. Excelente. Que es un libro. Yo leí el libro y después miré la película. Qué bien. Retrato de una joven alcohólica. Y usted me dice que tiene otras. Hay otra que se llama La Alcohólica, que es una película mexicana. Sí, de una madre abusadora, ¿no? Debido al efecto del alcohol, su vida alcohólica. Muy interesante. Sí. Ok, vamos a hacer otro programa de eso y a lo mejor de canciones. Ok, de canciones que hablen sobre eso. Leemos ahí la letra y podemos platicar sobre el tema, porque la influencia del alcohol, como hablábamos en el programa anterior, que los estamos dejando en YouTube también para que lo busquen y participen ustedes cada vez que lo vean, ya el doctor la ha estado recomendando en otras organizaciones, ¿verdad? Lo hemos estado recomendando, lo hemos mandado a amigos fuera del país y dentro del país a todos los compañeros que tengo en mis contactos de AA, a la oficina central de AA. Y lo he compartido también con profesores, etcétera, porque creo que es importante la divulgación. Cuanto más personas puedan participar en compartir información sobre los efectos y el peligro del alcohol, creo que mucho más podemos hacer. Es que este tipo de programas casi no encuentran patrocinio, ¿verdad, Juan? Porque el guaro no nos va a patrocinar. No creo que nos patrocine. No creo. Y nosotros no vamos a la otra forma de patrocinio, sí, la promoción. La promoción, sí. Exacto. Creo que una vez hubo una de las empresas, estas licoreras que se hacen millonarias con esta situación, de trabajar, creo que de devolverle algo a la sociedad, tenían una campañita ahí, como que tenían unas capacitaciones, pero eran medio como para quedar bien con la sociedad, creo yo, ¿verdad? Creo que se llama el Instituto de Promoción del Consumo Responsable, eso algo era, así. ¿Verdad que había uno? Sí. No sé si existe todavía, pero era un instituto que las licoreras lo patrocinaban. Y había gente que iba a dar charlas, pero como que no sé cómo eran ese tipo de charlas.
Aparentemente estaba. Yo Era nunca beber, estuve. pero no beber tanto. Como decir, Parece. beber de forma responsable. ¿Qué significa beber responsable? Se puede. Bueno, para la persona que no tiene problema con el alcohol, se puede. Porque esa persona de hecho. Y tener toma problemas de con el forma alcohol es responsable. tu organismo, el que te lo pide, ¿no? El organismo lo pide. Ajá. Pero hay personas que controlan esa demanda. Ajá. ¿Sí? O sea, pueden decir, tienen la voluntad y el control sobre el alcohol todavía. Pero hay personas que han perdido el control y la voluntad sobre el alcohol. Y entonces esa persona no puede decidir, hoy tomo, mañana no. O hoy tomo un solo trago y con eso me quedo. Ajá. Hay personas que una vez que comienzan, hasta No que pueden caen, parar. no pueden parar. Esa gente, usted no puede hablar a esta gente de tomar en forma responsable. En un día. En un Exacto. día. Y hay otros que dicen que toman y empiezan varios días. Sí, Pierden el trabajo. la racha pierden le el llaman, sueño, racha, le llaman sí, racha, ¿no? sí, Que son sí, hasta sí. 20 días bebiendo. Hasta 20 días bebiendo. Ajá. Y hasta cuando ya están bien intoxicados, muchas de estas personas suspenden porque ya no pueden seguir. Entonces, al suspenderse en forma repentina, al caer los niveles de alcohol en sangre, sufren un síndrome que llaman síndrome de abstinencia alcohólica. Y ese síndrome de abstinencia es serio, hasta puede matarlos. Lo pueden matar. Sí, ¿verdad? sí, Porque pueden sufrir de convulsiones. todos los niveles se le disparan. Sí, se le disparan, o sea, el cerebro se acostumbró, las neuronas se acostumbraron a esos niveles de estimulación del alcohol, que cuando baja por debajo de ciertos niveles, sufre, ¿sí? Porque necesita de esa sustancia mantener el equilibrio, la homeostasis corporal. Por eso es que dicen que cuando le dan una sopa a los que beben guaro, dicen le dan un trago también, porque no se puede parar de un solo. Pues una gran experiencia que yo tuve estudiando medicina, fue mi primera vez que yo miré eso, hasta me asusté. Sí. Estaba en cuarto año de medicina en León y me acuerdo bien, estábamos en Eleodra y había un paciente que estaba hospitalizado por efectos del alcohol. Estaba intoxicado, entonces el profesor nos llama y nos dice, miren este caso, mire cómo está, mire su estado, mire lo que voy a hacer. Hay que conseguirle un trago a este hombre si no se nos muere. Y en realidad se le mandó conseguir un trago al hombre, se le dio de tomar el trago y el paciente se estabilizó. A los pocos minutos estaba estabilizado. Yo no había entendido todavía ese proceso, ¿no? Después nos explicó él y obviamente con el tiempo, la lectura, estaba estudiando yo todavía. Y ahí ya es donde viene entendíamos el por qué asunto de se pasa. quitarse la goma. Se llama quitarse el trago para quitarse la goma, que que es mucha gente distinto es al para trago del seguirla. despertar, ¿verdad? Sí, Exacto, ¿verdad? del mañanero, sí, Sí. porque hay gente que no pueden comenzar el día si no toman un trago, pero no es porque tengan síndrome de abstinencia, sino porque ya están en esa fase en que su cuerpo necesita el alcohol. Entonces, antes que sus niveles bajen demasiado y pueda entrar en el síndrome de abstinencia, ellos elevan el nivel para mantener su homeostasis. Había un caso, por ejemplo, un amigo de un tío mío en Bluefield que mi tío me decía, este hombre es un excelente contador, uno de los mejores contadores de Bluefield, pero tenía un problema. Él no puede arrancar el día si no se toma un trago. Y si él no toma ese trago, él hasta no puede ni sumar. Sí. No puede ni sumar. Y toma su trago y él como una calculadora. Sí. Increíblemente. Yo conocí un caso también de un señor que todos los días tomaba. Yo pensé que eso era mentira, pues yo chavalo, estaba comenzando a conocer el mundo y llegué a trabajar con esa persona y todos los días tomaba. O sea, no andaba trastabillando, sí, pero andaba, vos lo mirabas que andaba acelerado, bajo el efecto, bajo sí. el efecto del alcohol y todos los días tomaba. Tomaba. Sí. Increíble, pero Sí, cierto, sí, así es pasan eso. ese tipo de cosas, Pasan ¿no? esos tipos de cosas, sí. Ok, hoy el tema entonces es ¿por qué nos emborrachamos? ¿Por qué nos emborrachamos? El efecto que tiene el licor en el organismo. Así es. ¿Cómo lo podríamos explicar eso? Bueno, antes hay una participación, dice, de nuestros oyentes. Recuerden que pueden enviar audios, pueden participar ustedes, pueden tener consultas, pueden preguntar también casos que tengan en la familia, recomendaciones. Recuerden que el doctor Wallace también asesora a grupos de alcohólicos anónimos. Él no es anónimo, por eso le decimos doctor Wallace, porque siempre que he invitado a los alcohólicos anónimos no dan su nombre. Dan el nombre, pero no el apellido. No el apellido, entonces Sí. menos que salgan en televisión. Entonces, pero el doctor Wallace no tiene ese problema, porque él es asesor voluntario de estos grupos. Buenos días, Omar. Me parece excelente este programa sobre las adicciones. Sugiero considerar las adicciones al uso de las redes sociales y los juegos en los celulares, en jóvenes y niños, que están haciendo mucho daño en la salud mental de los chicos. Saludos desde Matagalpa. Claro, las adicciones son diversas, hay muchos tipos de adicciones, ¿verdad? Es. Pero hoy estamos hablando, o específicamente vamos a hablar de ese tema de las adicciones
al alcohol. La gente que empieza a tomar desde temprano, que lo mira como una ganga, que lo mira como una plática entre los compañeros, que los lunes dice, me tomé tanta, no supe cómo llegué a la casa, y eso uno lo cuentan como gran cosa, como sí, gran sí, cosa, sí, y uno que está en el grupo no puede platicar nada, porque no, como no bebé. Pero los otros dicen, ay, no supe ni cuántas me tomé, no supe ni cómo llegué, y que no sé qué, y que vos aguantás, y que no sé qué, y hoy voy a ir a beber, y que el viernes. Y esas son las pláticas. Después, cuando te estás muriendo, y en ese ambiente, cuando tenés la gran barriga, así, la piel amarilla, inflamada, ahí ahí está. es donde está el problema. Ya Ahí nadie te está quiere el ir a ver. problema. Nadie te quiere. ¿Verdad? Ya después se olvidaron de uno, sí. El ciclo de la vida. El ciclo de la vida, El ciclo así es. de la vida. Así Hay es. una participación, Juan, antes del cambio, para que hablemos de este tema. Vamos a escucharlo. Buenos días, ¿de dónde nos llama? Aló, Sí, Omar, te habla Reinaldo Estrada de junio. sí. Ya que está tocando este tema muy importante, quiero me permití dar mi testimonio referente a lo mismo. Ok. Yo tomé con una persona de lunes a sábado. Cuando yo comencé a tomar, yo era un hombre sano, pero pues me dio la diabetes y poco a poco vine perdiendo mi vista, que por esa razón hoy estoy ciego. Y ese amigo mío, que todos los días tomábamos de lunes a sábado, andábamos en todos los lugares, en el Inter, en Camino Real, en la subasta y en las últimas cantinas también, y en todos los bares y restaurantes. ¿Qué pasó? Ese amigo mío se me fue, se murió el corazón de tanto tomar. Yo lo digo esto, ¿por qué? Porque aquellas personas que andan en eso, que visten el licor, aquí está la muestra en mi persona. Hoy en día, solo te escucho a vos en tu programa, que es muy interesante. Para mí es muy interesante y por eso estoy llamando para dar mi testimonio, ¿verdad? Y yo le agradezco a esta persona que está presente, porque es muy importante todos aquellos que andan en ese vicio. Y eso fue lo que a mí me sucedió. Le agradezco mucho esta oportunidad y lo hago para esas personas que escuchan los programas y que están en eso, que traten la manera de evitar ese vicio. Y lo peor del caso, que pues lo último, pues, que tanto andar en eso, sufrió demasiado mi esposa. Yo llegaba a las 2, 3 de la mañana y mi esposa se levantaba a abrirme la puerta, la pobrecita. Tanto que sufrió, se me enfermó y se me fue para siempre. Ahora estoy solo. Por eso lo hago este testimonio para que aquellos que lo escuchan que lo tomen muy en cuenta. Reinaldo Estrada Castellón de la 10 de junio. Gracias, Omar. Cómo no, gracias Reinaldo por participar. Yo creo que es importante esta plática así franca y eso es lo que queremos, que el segmento ayude a la gente y que podamos aprender todos a evitar, si se puede evitar, o a salirse si nos podemos salir a tiempo. Hacemos una pausa y regresamos.
se quedaron. Pero ya lo que hemos dicho también, que más o menos el 10% de la población mundial que un día probó el guaro y que lo siguió tomando, van a terminar siendo personas con problemas con el alcohol, trastorno por consumo de alcohol. Eso ya estadísticamente es una realidad. Pero de los 60 se considera enfermedad. Desde mediados de los 60, 64, 66 por ahí, ya se definió como una enfermedad la Organización Mundial de la Salud. Y de hecho en esos mismos años, la Organización Mundial de la Salud contrató a un bioquímico, el doctor Morton Jelinek, para que hiciera un estudio sobre el alcoholismo. Y él desarrolló lo que llamamos en Alcohólicos Anónimos la tabla de alcoholomanía, que explica desde el primer día que probaste el primer trago hasta el día que te fuiste a la tumba. Toda una explicación, como 46 renglones en la tabla, ¿no? Y cada renglón es bien explicado. Y son etapas por las cuales pasan las personas. Algunos saltan etapas y más temprano porque tienen un consumo muy agresivo de alcohol. De tal manera que hay mucha información sobre el alcohol. Lo que pasa es que a veces no se divulga suficiente. La gente no quiere leer sobre el tema. Saber. No quieren saber. Como Shakira. Sordo, sí, no quieren saber. No quieren saber nada sobre eso. Sí. Entonces, como decía el compañero, ¿qué es peor? Dice, es peor, dice, un desvelo o una resaca, una goma. Bueno, lo que pasa es que el alcohólico, no sé si está hablando de un desvelo puro o un desvelo en el parranda. Alcohólico, por parranda. Porque el alcohólico normalmente se desvela. Pasan toda una noche entera tomando 3, 4 de la mañana. Dice, me fui aquí, después me fui allá y a las 3, 4 de la mañana me iba para la casa. Entonces, ahí hay una combinación de cosas que finalmente no se puede decir si es por el desvelo o es por el alcohol, es una combinación. Una combinación, pero la persona de goma es deshidratada. La persona que padece de goma sufre de deshidratación importante, porque el alcohol, el etanol, que es el principio químico activo, inhibe una hormona importante que es la hormona que nos hace ahorrar agua en el cuerpo, la hormona antidiurética. Entonces, al inhibir esa hormona ya no puede ejercer su efecto porque se deja de secretar. ¿Sí? Es una hormona que se produce a nivel de nuestro cerebro, en el hipotálamo. Entonces, al dejar de producirse por la inhibición que ejerce el alcohol, uno orina y orina y orina. Y entonces uno pierde mucha agua. Entonces la gente dice, es por la cerveza que tomé. Pero en realidad, ¿verdad?, es porque la hormona está inhibida y pasa con cualquier cosa que contiene etanol. Entonces, pero también el efecto tóxico del acetaldehído, como decíamos la vez pasada, del acetaldehído, que es un subproducto del metabolismo del etanol, que es altamente tóxico, más tóxico que el etanol en sí, ¿no? Eso también produce todos los otros efectos, ¿no? Por ejemplo, hay vasodilatación periférico y cerebral, y eso es lo que produce el dolor de cabeza pulsátil en la persona que tomó fuerte un día anterior. Está, bueno, obviamente la deshidratación, está el malestar estomacal por la irritación que produce el alcohol sobre el tracto del tubo digestivo. Entonces, el desvelo propio. Exacto. No descansar. No descansar. Algunos dicen, sí, pero es que el guaro me hace dormir. Pero es un sueño maltrecho, como decimos. No podés tener un sueño profundo, reparador. Es un sueño superficial y intermitente. Claro, porque el organismo tiene algo que no le pertenece y que no le hace bien. Que está alterando la función neuronal. Y el cerebro es importante en el proceso de recuperación de nuestras actividades diarias. O sea, el sueño nos permite repararnos, permite al cerebro ordenar toda la información y todos los estímulos del día que nosotros pasamos. Entonces, cuando el alcohol interrumpe ese proceso, y entonces hasta la memoria, la formación de la memoria no se da, la memoria anterógrada. Todo lo que pasó hoy, le llamamos memoria anterógrada, esa parte se pierde. Por eso es que los alcoholizados sufren lo que llamamos blackout, ¿no? Sí. Entonces, por eso hay algunas canciones también que podemos también apagones o lagunas mentales. Lagunas mentales. No supe ni cómo llegué. No supe ni cómo llegué. Sí. En piernas de quién estuve sentado. Una serie de cosas de ese tipo, ¿no? Y es parte del efecto del alcohol, obviamente, ¿no? Sí. Así que, amigos, decir, pues, las dos cosas son malas. Si es un desvelo puro, yo les digo a la gente, a todos, independiente del alcohol, el desvelo
tiene efectos deletorios sobre nuestro cuerpo. El sueño es importante, es un proceso fisiológico necesario y obligatorio. Sí. Y eso de 7 a 8 horas no es un juego, no es una realidad. Es una realidad. No solo los niños. Sí, no solo los niños. Sí. Los niños necesitan más horas de sueño, obviamente, pero ya el adulto, pues 7 a 8 horas necesario, ¿no? Sí. Porque si no, muchos procesos físicos no se dan. Y al no darse, el cuerpo obviamente sufre. Por ejemplo, la persona que se desvela pasa a un estado de estrés. Ese estrés estimula la producción, la secreción de la hormona cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, y el cortisol no te deja dormir. Y el cuerpo pasa estresado, en un ciclo vicioso de estrés. Y ese estrés es como digamos, el preámbulo, podríamos decir, para también la diabetes. ¿Sí? Complicado. Entonces, esto, por eso es que decimos de que la persona que se desvela constantemente corre el riesgo de padecer diabetes. Okay. Y eso es una Vamos con otras participaciones. Buenos días. El caso de un tío que era tomador diario, o como decimos popularmente, piruca, dejó de tomar y de repente de todo se enfermaba hasta que falleció de los riñones. Sus amigos borrachitos dicen que es por eso no dejan de beber, porque se mueren más rápido. Dice, ¿eso a qué se debe? Dice Reinaldo Pérez. Esa es una cuestión muy popular y así sin ninguna base científica, ¿verdad? Sí, no hay una base. Lo que pasa de que el alcohol, como decimos, es una fuente energética vacía, ¿verdad? No tiene proteínas, no tiene vitaminas, no tiene minerales, no tiene ningún beneficio, pero da una cantidad importante de calorías. Y entonces la persona puede satisfacer sus necesidades calóricas con el alcohol. Sin embargo, se va desnutriendo de una serie de cosas. Pero como está constantemente, su cuerpo está constantemente estimulado por el alcohol. Recuerde que el alcohol es un inhibidor. Sí. Pero cuando se toma altas cantidades de alcohol, se inhibe ciertas funciones, y esas funciones, cuando se inhiben, hace que la persona tenga como una hiperactividad, hasta que obviamente el efecto narcoléptico, que es producir sueño, interviene, va a llegar, ¿no? Pero no es de que la persona, en cuanto dejó de tomar, se enfermó. No. Lo que pasa los riñones ya lo tenía hecho papilla. Lo que pasa es que dejó de tomar porque no se sentía bien. Exacto. Ya estaba enfermo. Sí, claro. La gente pero mira, todos los días mantenía ahí debajo de ese árbol tomando, porque se sentía todavía bien, tenía suficiente energía y fuerza para estar allá afuera. Pero cuando ya el organismo se le fue apagando, ya no pudo salir. Entonces fue porque ya no salía, porque ya no iba a tomar, que ya no podía seguir tomando. Ya no podía, ya el organismo no le daba. No le daba. Buenos días, yo crecí viendo a los borrachitos como algo normal. Tuve 2 tíos borrachos. Uno de ellos era joyero, excelente. Llegó a tomar hasta alcohol de ese medicamento. A los 40 y pico de años decidió dejar de tomar, pero padecía de todo. Ya murió de 70 y pico. El otro fue profesor de matemáticas en Granada, era famoso, le decían 7 colochos. Empezó a tomar cerveza, ron, y después se hizo tomador consuetudinario. Murió joven, a los 52, por broncoaspiración, ahogado. Hay casos de borrachitos que son muy inteligentes, tienen profesión y son muy buenos, pero el licor los aniquila. Sí, es que por eso es que la gente menciona eso. Tan bueno que era, él es científico, él es buen mecánico, él es bueno reparando aire acondicionado. Pero no, eso nada tiene que ver. Pues cualquier persona puede ser un locutor, puede ser un ingeniero, ¿verdad? Puede ser un profesor, nada tiene que ver eso. Eso es cuestión popular, ¿verdad? Sí, es popular. Mire, lo que pasa para los amigos que se están tocando ese tema con mucho énfasis, ¿verdad? Sí. El asunto es de que mientras el alcohólico consuetudinario esté tomando y se siente todavía con fuerza para va a mantener hasta donde aguanta. Va a mantener hasta donde aguanta. Sí, pero no va a vivir bien. No, porque cuando bajo el efecto del alcohol, ¿qué va a estar? Que siento, que no siento, que va. Está bajo el efecto del alcohol. El efecto está alcoholizado, ¿verdad? Alcoholizado. Entonces su función racional no está funcionando bien. No está funcionando bien. Entonces, pero cuando deja de tomar y deja de estar bajo el efecto del alcohol, claro, comienza a sentir todo aquello. Porque el organismo empieza a trabajar, el cerebro empieza a trabajar. El cerebro comienza a ser más consciente de su realidad. Sí. Bajo el efecto del alcohol no está consciente de nada de eso, ni le interesa. Hacemos otra pausa, hay más participación, regresamos. Bueno, vamos a necesitar un nombre para este segmento en Sabemos lo que decimos, para hablar del tema de las adicciones, pero en particular con el asunto del alcohol.
porque yo sé que hay muchas adicciones, como nos hablaban de todo, pues de los videojuegos, de muchas cosas, de otros tipos de drogas. Pero el alcohol es porque consideramos que es la puerta principal al resto de vicios, ¿verdad? El vicio de adicción. Yo creo que sí, porque uno comienza con eso, después la gente, para aguantar, ya buscan otras drogas más pesadas y duras, entonces no. Buenos días, licenciado. Soy fiel oyente de todos tus programas y mi pregunta es, ¿el tema que están abordando sobre el alcoholismo quedará grabado en YouTube? Muchas gracias y éxito, dicen sus labores. Sí, lo estamos dejando en YouTube. De hecho, ya tenemos el primero. Este es Elfis Hernández. Saludos, Elfis. Ya dejamos el primero, está ahí en YouTube, y el segundo lo vamos a dejar en un momentito y ustedes pueden participar. Recomiéndenlo, hay otras personas que lo quieran, como lo está recomendando también el doctor. Vamos a ver, pregunta a ver, lo del alcohólico para mí, ¿qué es más dañino, el alcohol, el tabaco o la marihuana? Bueno, eso ya sería conjetura, pero bueno, vamos a ver si comenta el doctor. Hay otro mensaje, buenos días. Omar, últimamente he sabido de jóvenes que no toman licor, supuestamente. Si te has fijado, la juventud de 15 a 28 años es muy bandida, pero ingiere pastillas sedantes, no sé qué está pasando. La industria del alcohol, recuerden, yo les comenté el otro día, usted fíjese en los supermercados de conveniencia que venden unas latitas bien bonitas, bien decoradas, y que supuestamente es agua, que supuestamente es sandía, que supuestamente es piña, pero lleva grados de alcohol. Y la gente joven, que para que no le digan que está bebiendo ya, se bebe esas bebidas y ahí se está alcoholizando. Y más tarde va a beber así en la calle, en la esquina o en cualquier otro lugar. Pero es que la industria va hacia los jóvenes. Si no, fíjese usted en la publicidad del guaro. Es un ambiente saludable, de gente fuerte, gente que se mira que va al gimnasio. Y vos decís, yo quiero ser como ese tipo, bebiendo guaro, ahí yo voy a ser igual. Y chavalas bonitas, porque la publicidad quiere atrapar al cliente. Él sabe que se le van muriendo esos clientes. Esos clientes se le van muriendo. Entonces necesita el joven que se vuelva cliente. Mientras dure trabajando, ese chaval unos 20, 15 años borracho, le va a servir a la industria. Ya el de 40 ya no anda buscando. Ya usted no va a ver a viejitos ahí con sombrero, jugando dados, jugando damas. No va a ver esa publicidad del guaro de ese tipo. ¿Verdad que no hay, doctor? No hay. Solo es de chavalos pelo largo, hermosos, que se ven bonitos, atractivos y alegres, sonrientes. Y entonces vos decís, yo quiero pertenecer a ese mundo y quiero ir en vacaciones y estar con mi botellita de guaro. Y ese es mi mundo, joven, saludable, me veo bonito, me veo bien. Nunca van a poner a un borrachito en un anuncio. Nunca van a poner a uno orinado y ahí hecho papillas. Eso es mentira. Dice esta persona, dice, el licor es una droga perjudicial para toda la sociedad. Solo beneficia a los que fabrica, al que lo vende y a los que cobran impuestos. Deben prohibirlo como la marihuana, cocaína. No, es que no, eso. Yo no estoy de acuerdo en la prohibición, fíjense. E incluso es que el guaro nadie te obliga a que lo tomes. Sos vos el que lo vas a comprar, sos vos el que crees que es algo normal y lo vas a comprar. El guaro puede estar ahí en ríos, en lagunas, pero no es la prohibición. Ya está demostrado, lo hablamos el otro día. ¿Se acuerda de la ley seca? Sí, la ley Al Capone seca, y todo lo demás. Se han hecho esfuerzos y no funcionó. Al Capone no crean que lo castigaron porque vendía guaro, lo castigaron porque no pagó los impuestos. No pagó los impuestos. Sí, exacto, pero por la bandidencia no lo agarraron. Entonces no es bueno esa recomendación. Pero iba a comentar algo más ahí, no sé si me había olvidado de tantas cosas que comentamos aquí de los amigos participantes, pero sigamos, doctor. Sí, es que decía que ¿qué es peor? ¿Es el alcohol, el tabaco o la marihuana? Sí. Es que todo tiene su perjuicio, todo tiene su efecto negativo sobre la salud. El alcohol, obviamente, que es el tema que hemos estado hablando abundantemente, tiene un efecto acumulativo a largo plazo, haciendo daño progresivamente hasta que finalmente te toma el cuerpo y te lleva a las cruces, ¿verdad? Sí. El tabaco también se ha estudiado mucho. Y alguna gente dice, pero ¿por qué hay más control sobre el tabaco y menos control sobre el alcohol? El asunto es lo siguiente. Los estudios como hay más estudios sobre el tabaco y como el tabaco no produce un efecto, digamos, inmediato, incapacitante o que obnubile la conciencia,
Entonces la persona anda fumando y puede estar Sí. fumando todos los días en todos los ambientes. Y no, exacto, y no tiene efecto en la familia. En la O sea, familia. un fumador no anda peleando ni quebrando los No, televisores exacto, ni nada. porque no afecta la conciencia. Anda fumando, tirando el humo sobre todo lado, pero el fumador pasivo también tiene consecuencias. Exacto. ¿Sí? Entonces, muy probablemente por esa razón se ha tomado más medidas sobre el alcohol en todo el mundo, pero sobre el tabaco. Pero también se sabe que la contribución a la mortalidad por el tabaco es la más alta comparado con todas las otras sustancias. ¿Sí? Hay una información que relaciona un poco eso y lo puedo compartir con usted también un poco más después sobre esto, pero el tabaco es la que contribuye reduce más la esperanza de vida colectiva, ¿sí? Sí. Por lo tanto, se actuó sobre ella. Sí. El alcohol, según un estudio que se tiene, dice que el alcohol reduce la esperanza de vida en aproximadamente 0.7 años. Entonces, inclusive hay personas que dicen, bueno, hay cosas que reducen la esperanza de vida más agudamente que el propio alcohol, ¿verdad? Algunos hablan que la obesidad, que el sedentarismo, etcétera, etcétera. El asunto es de que la obesidad afecta al que es obeso, no afecta a segundos y terceros, no afecta a la familia directamente como tal. Sí. Claro, va a tener problemas Sí. posteriormente cuando la persona no puede moverse, necesita alguien que esté para estarse levantando. Pero el alcohol tiene un efecto expansivo en su entorno. Los accidentes de Los tránsito. accidentes de tránsito, Sí. la violencia intrafamiliar, Sí. como decíamos anteriormente, yo tengo traído con mi vecino, pero no le digo nada hasta cuando Hasta usted va que el tengo efecto mi del trago. alcohol, Exacto. etcétera, etcétera. Toda una serie de situaciones como Sí. tal. Faltas al trabajo. Falta al trabajo, la reducción de la productividad y una serie de cosas de ese tipo. En realidad, hoy sabemos de que aproximadamente 3 millones de muertos al año como producto directo e indirecto del alcoholismo. Y esos 3 millones de muertos, muchos de esos muertos son personas, lo que llaman adultos jóvenes, Sí. entre los 20 y los Activo. 35 años, Sí. muy activos productivamente. Sí. Entonces, por eso es que hay 2 indicadores con los cuales se trabaja con la ONUC, ¿no? Que es un organismo de las Naciones Unidas, y se llama años de vida potencialmente perdidos, Sí. que es la muerte prematura por efecto del alcohol comparado con tu capacidad productiva en tu edad de retiro o de tu edad de jubilación. Entonces, si usted se jubila a los 60, pero por efecto del alcohol te moriste a los 30, son 30 años que no producís. Exacto. Para ese país. El país pierde riqueza Pierde por riqueza. cada persona La sociedad. que muere en forma... La sociedad en su conjunto, en forma Sí. colectiva, pierde mucho. Participación, la escuchamos. Adelante. Teila. Quería hacerle una consulta al doctor. Solamente quiero esa información. En la época de la pandemia del COVID, por mi sector, habían bastantes, como le decimos en el lenguaje del nicaragüense, piruquita. Y de ellos ni uno se murió, ni uno. ¿Qué efecto, mi pregunta es, ¿qué efecto tuvo que no el COVID no los afectó a estas personas? Eso es lo que quiero saber. O sea, personas que estaban tomando y que no les dio COVID. No sé, pero que hay tantos estudios de gente que no le afectó el COVID o le afectó más. No sé si habrá un estudio sobre eso. Bueno, salieron algunos estudios pequeños, tal vez no de mucho impacto, sí, tan amplio, pero por ejemplo hubieron estudios hechos en la India y otras partes de Asia, muy pocos en esta parte de las Américas, en la cual la gente buscaban solución al problema del COVID, ¿no? Tratamiento doméstico, domiciliar al COVID. Sí, fue un pánico por todos lados, entonces la gente buscaba qué hacer. Sí se notó de que personas que utilizaban algunos tratamientos caseros, como que lograron sobreponerse al COVID. Inclusive muchos de ellos dicen que en su familia no hubo COVID. Ahora, no se han hecho estudios científicos serios para saber el impacto de ella. Es lo mismo con la ivermectina, ¿recuerda? Que hay que tomar el asunto del caballo. Sí, esa fue una salvajada, doctor. Sí, hombre, era uso veterinario. Sí, pero después salieron algunos científicos hablando claramente y eso, no está suficientemente estudiado. Donald Trump recomendó cloro. El cloro, dice, hay que tomar cloro y vaya. Y ahí lo tienes el presidente.
Sí, eso fue un ridículo. Y a él le dio el COVID. Y a él le dio el COVID. No sé si no se bañó con cloro. Lo afectó. A lo mejor lo afectó el cloro. Claro, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El asunto es lo siguiente. Hubo un estudio pequeño que reflejaba que el estudio se hizo a la luz de que se decían que el enjuague con alcohol ayudaba a prevenir el COVID. Sí. Entonces se hizo un estudio para ver en realidad qué efecto tenía el COVID sobre la viabilidad del alcohol sobre la viabilidad del COVID. Y se notó que con una concentración de 24% de alcohol o grado de alcohol, se podría inhibir, inclusive matar el virus asociado con el COVID. Pero entonces, estaba asociado a la limpieza también. Sí, el alcohol está asociado a la limpieza, el alcohol, inclusive el etanol al 70 estamos utilizándolo para... el que estamos utilizando que no es para el consumo humano. Exactamente, pero sí el estudio más serio que se conoció decía alcohol al 24% es suficiente para inhibir. Pero nadie recomendaba a nadie, porque el gran riesgo de volverse alcohólico. Ajá. Lo probaste para que querés ver. Te curaste de una cosa y vamos a morir de otra. Entonces no era. De hecho, para todo el mundo que se sepa que el consumo de alcohol aumentó durante el COVID. Sí, por el encierro en Europa. Y la desesperación, tener que tomar algo, estar ahí borracho, sedado. Así es. Sí, aumentó, es cierto. Aquí hay otro mensaje. Buen día, Omar. Sugiero que se use más bien el término inhalador pasivo en vez de fumador pasivo. Bueno, es que fumador pasivo se utiliza por la palabra, se necesita ser fuerte. Recuerde que en las cajetillas al comienzo, las grandes empresas tabacaleras se rechazaron que se pusieran los pulmones de la persona ahí destrozados. Pero eso dijeron, no, es que esto es lo que te va a pasar. Mira, querés que me esta cajetilla, ahí está, mira, están tus pulmones. Y entonces hubo un pleito por eso. Entonces imagínese usted que estén con eufemismos en inhalador, que no sé qué, tercer grado. No, son fumador pasivo. Exacto, por eso es la razón. No crea, es que cuanto más impactante sea es mejor. Son vanidosos, quise decir, dice los chavalos. Conocí muchos borrachitos que fallecieron en esa época del COVID. La ivermectina era, ya la recetan en los centros de salud para los parásitos. Sí, puede ser, pero recuerda que el COVID no era parásito. Es antiparasitario. Es antiparasitario, por eso es veterinario. Sí, es un uso veterinario. Sí. Buenos días, hablamos de los borrachitos consuetudinarios. Dice, hablamos de sí, es que los que le dicen consuetudinarios son los que están en parranda todo el tiempo, ¿no? Sí, que ya están en eso. Sí. Que probablemente no beban grandes cantidades, ¿verdad? Muy probable. Lo que pasa es que se ha visto también que con la edad el consumo de alcohol real va bajando, porque la tolerancia también se va bajando. Entonces con un poquito ya está. Con un poquito ya tiene suficiente, si ya el efecto, porque el organismo ya no responde igual como anteriormente, ¿no? Y eso se ve, y está en la tabla de alcoholomanía de Jelinek también. De Morton Jelinek. Sí, Morton Jelinek. Sí. Exacto. Bueno, si hay más mensajes, ustedes me dicen 8765-4966 con este tema que tenemos con el doctor Wallace, que es médico salubrista. Tenemos que hacer una pausa, Juan. Vamos a hacer la última pausa entonces para regresar ya con el cierre. Parte final ya de este segmento dedicado a las adicciones, pero principalmente al alcohol, con el doctor Charles Wallace, que es docente, médico salubrista. Podemos ir concluyendo ya, doctora, pues ha estado interesante el tema, gracias a la gente. Recuerde, si envían un audio, díganos si es sobre el tema, porque esta es una radio revista, hacemos varias cosas. Pero si es sobre el tema, usted en el audio nos dice si es sobre el tema y con mucho gusto lo compartimos. Perfecto. Sí, en realidad queríamos hablar por qué nos emborrachamos, por qué nos embriagamos. ¿Verdad? El emborracharse no es un asunto de voluntad. El embriagarse es un producto del efecto propio del etanol. El etanol es una droga, es una sustancia que afecta el funcionamiento normal del cerebro y actúa en todo el cuerpo. La gente cree que el alcohol solo actúa en el cerebro. No actúa solo en lo que pasa es que como el cerebro es el que controla el nivel de conciencia, de actividad consciente, ahí es donde se nota más el efecto. Pero el alcohol actúa en todo nuestro cuerpo. Es de las pocas sustancias que se conocen que penetra cada resquicio de nuestro cuerpo, cada célula de nuestro cuerpo. Entonces el alcohol, cuando penetra en nuestro organismo, es absorbido
desde el esófago, inclusive algunos dicen desde la mucosa oral hasta el estómago y después en el intestino delgado. Llega a la sangre, el hígado trata de metabolizarlo y de eliminarlo porque lo detecta como una sustancia tóxica, peligroso para nuestro organismo, y nuestro organismo tiene mecanismos de protección, lo que llamamos barreras, y trata de eliminarlo inmediatamente. Pero de hecho, parte del alcohol, como no se elimina de un solo, parte del alcohol llega como etanol a nuestro cerebro y como sustancia química comienza a ejercer su efecto depresor, porque ella tiene un efecto depresor, no es un estimulante, es un depresor. Y como depresor, ella comienza a afectar el funcionamiento del cerebro de arriba hacia abajo, ¿sí? Desde la parte de nuestros hemisferios cerebrales hasta la parte de nuestros ganglios basales, la parte más abajo en nuestro cerebro. Gracias a Dios he dicho yo siempre que el alcohol actúa de esa manera, porque si no, la persona moriríamos en los primeros tragos que se tomen. Pero como comienza a afectarnos de arriba hacia abajo, comienza a inhibir las funciones, digamos, sensibles de nuestro organismo, las que nos permiten ser personas, las que nos permite pensar, organizar, actuar, comunicarnos, trasladarnos, etc. Y al final lo que afecta en la parte final es ya la parte vital, ¿sí? Afectando el tallo cerebral, que es donde está el control sobre la respiración y el control sobre la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco. Cuando ya afecta esas partes es donde ya el alcohol nos puede matar por una insuficiencia respiratoria o por un paro cardíaco. Eso es importante, ¿no? Ok, hay participación. Vamos a escuchar, Juan. Aquí la tenemos, esta participación. La escuchamos. Buenos días, doctor, y buenos días, licenciado. ¿Cómo han estado? Me gusta el tema que está ahorita. Quería 2 preguntas, licenciado. Una, ¿qué tan cierto es que dice que cuando el tomador no va a los alcohólicos anónimos porque dice que lo tratan mal? ¿Es cierto eso? Una. Y el otro, ¿por cuánto tiempo la persona que deja de tomar se desintoxica? Así es la palabra, creo yo. ¿Por cuánto tiempo es que tiene que dejar de tomar? Bueno, buenos días, amiga. Muchas gracias por tu participación. Este programa, ¿verdad?, es programa de ustedes y nos ha motivado mucho en la cantidad de participación esta mañana. Sobre la primera pregunta, si es cierto que los grupos de alcohólicos anónimos maltratan a la gente. No. Nosotros yo he trabajado más de 30 años con alcohólicos anónimos y hemos tratado de quitar esa imagen que se ha ido formando a partir de ciertos hechos, ciertos sucesos que se han dado en algunos grupos. Hay un principio en Alcohólicos Anónimos. Primero, para ser parte de Alcohólicos Anónimos, nadie te obliga, es voluntario. Y es cuando usted decide. Y para ser miembro no tenés que pagar nada. Usted solo decide que quiere ir, usted llega, no se toman un registro, no se toma asistencia, nada de esas cosas, ¿verdad? Usted llega a escuchar y si te querés quedar, te quedás. Y si usted quiere a alguien que te acompañe, hay un padrino que te pueda acompañar, explicarte y hacer que puedas retenerte dentro del grupo usted mismo y ayudar en su proceso de recuperación. Pero ¿qué es lo que sucede? Como los grupos son autónomos, entonces funciona de manera en que los grupos quieren hacerlo. Entonces, por eso hay diferentes horas de reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, en algunos grupos hemos tenido situaciones en que algunas personas desarrollan, o mejor dicho, ejercen ciertas prácticas no muy sanas dentro de Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, el caso del silletazo que se dio. Sí, es una agresión. Una agresión. Eso no es una constante. No es una constante, ni es parte de la acción de Alcohólicos Anónimos. Sí. Más bien, Alcohólicos Anónimos invita a la persona a recuperar su comportamiento normal, a reintegrarse a su familia y a su sociedad y dejar conductas que antes eran reprochables porque no eran apropiadas. Pero algunas personas siguen con ciertas conductas, porque hay personas que tienen distintas historias en consumo. Hay personas que consumen por distintas situaciones en su vida.
Por eso son importantes los testimonios. Exactamente, definitivamente. Entonces, pero yo creo que cada vez se está notando menos. Hace poco tuvimos una situación también en otro departamento y fue negativo también. Entonces, pero queremos que la población sepa que eso no es parte de Alcohólicos Anónimos. Sí. Y en el 98-99% de los grupos no hacen eso. Sí. Lo que pasa es que las cosas malas... El sensacionalismo es el que vende. Es el sensacionalismo lo que siempre sale en las redes sociales. Porque la gente recuerda lo del sietazo. Exacto. Y me hablaba de que están cumpliendo 70 años. Nosotros estamos cumpliendo 90 años desde la fundación de Alcohólicos Anónimos. Se fundó el 10 de junio de 1935 en los Estados Unidos, y en todo el mundo está preparando una gran celebración para festejar esto. ¿Por qué? Porque la gente está muy, muy agradecidos con Alcohólicos Anónimos, que por fin lograron encontrar un lugar donde ellos podrían recuperarse en la modalidad en que ellos quieran. Porque no se le obliga a nadie. No se puede. Exacto, lo único que te piden... No hay medicamento ni nada. No hay medicamento ni nada. Nosotros no tenemos... Yo soy médico, pero no soy médico para tratar a los alcohólicos médicamente. Sí. Yo les doy charlas, ¿verdad? Lo que llamamos cambio conductivo, ¿no? Conductual. Sí. Entonces, pero no estoy dando medicamento ni nada en eso, porque eso no es la propuesta de Alcohólicos Anónimos. Okay. Cerramos con esto. Hola, doctor. Mi inquietud es uno que lo he observado en los miembros de Alcohólicos Anónimos. En sus reuniones sustituyen el alcohol por otra droga como fumar o consumir café, lo que veo sustituyen como una droga por otra. También yo creo que es algo subjetivo, ¿verdad? Puede ser que ocurra, pero no es una cuestión generalizada, ¿no? No es lo que pasa, amigo licenciado Omar, es que las personas que son adictas y tienen lo que llamamos poliadicciones, la mayoría tienen poliadicciones. Entonces puede ser el alcohol y el cigarrillo. Sí. De hecho, usted me decía al inicio, ¿no? Nosotros hicimos un estudio acá, un grupo de nosotros que hicimos un diplomado en adicciones. Y lo que encontramos es que la gente comienza generalmente con cigarrillo. Sí. Después del cigarrillo pasan al alcohol. Exacto. Y después del alcohol pasan a otras sustancias más fuertes. Porque hablábamos que es una cuestión de pertenecer al grupo. De pertenecer. Y también de tener lo que llamamos sentirse placer. Exacto. Sentir placer. Y las drogas en sí hacen sentir placer y estimulan el centro de placer en nuestro cerebro. Sí. Entonces la gente busca siempre, cuando ya me estoy acostumbrado al alcohol, no es lo suficientemente fuerte, voy a otra cosa. Y desintoxicarse, eso no tiene una fecha fija, ¿verdad? Bueno, no. El proceso de desintoxicación es individual inclusive. De hecho, nosotros sí recomendamos que si la persona quiere recuperarse, debe mantenerse a los principios dentro de su grupo de recuperación. Sí. Y cuanto más tiempo permanece, mejor. Hay un libro del doctor Harrison, Medicina Interna, que decía, él recomienda mínimo 3 años. Exacto. No para poder ir limpiándose, ¿no? La memoria alcohólica, desintoxicándose poco a poco. Pero no usamos ninguna sustancia para desintoxicarse. Es el mismo cuerpo que fisiológicamente va poco a poco eliminando el alcohol y uno va recuperando. Okay. Gracias, doctor Wallace. Yo sé que el tema es intenso y gracias a la gente que participó para que vean que es una evidencia de que el problema es serio con el asunto del alcohol y por eso lo retomamos. Cada 15 días vamos a estar realizando estos segmentos que van a quedar grabados en YouTube para que usted los busque. Ahí en el programa nos busca como Omar García en pocas palabras, se suscriba y le da ahí para que lo comparta con otras personas que le puedan servir estas pláticas con ustedes y el doctor. Buenas tardes. Pórtese bien.